Que les bendiga y qué bien se ve ese dúo ahí, hermanas. Siendo. Gracias, hermano Palacio. Gracias. Pronto tendremos un dúo así también en Cúcuta, ¿cierto? Padre Santo. Santo Padre. Santo. Adelante. Bueno, la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Primer libro de los Reyes, capítulo 15. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abías comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías heteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Y durmió Abías con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa su hijo en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió al rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Rabimón, hijo de Sión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros, como entre mi padre y el tuyo. Y aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, y conquistó Hijón, Dan, Abel, Bet-Maaca y toda Sirenet con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Asa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Geba, de Benjamín y a Mispa. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez enfermó de los pies. Y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre. Y reinó en su lugar Josafat su hijo. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató pues Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando
Él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido, con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Amén. Un breve comentario sobre este capítulo es que vemos la diferencia entre una y otra persona en la forma en que están dirigiendo sus vidas delante de Dios. Y vemos el caso de Asa, que es un buen ejemplo, un rey que aunque tuvo sus grandes errores, sin embargo la palabra da un testimonio fiel de él. Y dice la Biblia que su corazón fue perfecto para con Dios toda su vida. Eso habla de la dedicación que él tuvo su corazón para con Dios, a pesar de que cometió errores, como por ejemplo hacer alianza con este rey Ben-Hadad, que no debía haberlo hecho porque lo que antes había dedicado a Dios, metido en el templo, vino a sacarlo para pedir ayuda de este rey. Entonces vemos como una falta de fe, de confianza en Dios. Y esto demuestra que muchas veces nosotros como creyentes aún haciéndolo agradable a Dios, pero puede fallar nuestra fe. En lugar de confiar en el Dios que siempre nos ha dado victorias en todo tiempo, a veces llegan momentos de flaqueza en que recurrimos a otras cosas, a otros medios, en lugar de confiar completamente en el Dios que nos ha dado la victoria. Y a veces en momentos de dificultades buscamos a qué echar mano, aunque no le agrade a Dios. Pero qué bueno que aprendamos a confiar. En este pasaje allá en las crónicas, Dios le dice, haciéndole una reprensión sobre esto a Asa, le dice que los ojos de Dios recorren toda la tierra. Dice, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Y le dice, locamente has hecho en este asunto. Sin embargo, la Biblia nos dice que Asa fue un hombre que, mire que hasta no le importó que su propia madre, que era idólatra, la depuso de su cargo. Entonces muestra que amaba a Dios realmente y que aunque la Biblia habla de que hay que respetar a padre y madre, en este caso era como su abuela, pero sin embargo tuvo ese coraje de tomar esta decisión, de castigar en ella este pecado y la depuso de su cargo, poniendo por encima el amor a Dios sobre el amor a su propia madre. Entonces, qué bueno este ejemplo. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bendiciones en esta mañana a todos los que están conectados, Facebook Live, y los que también van a ver esta producción a través de YouTube en la red internacional de oración Guardianes del Aceite. Bendiciones a todos. Pastor Eber, gracias por ilustrarnos con la palabra. Manuel Eduardo, Pastor Alfredo Palacios, y a todos los que están, Pastor Cabrera, hermano Miguel Palacios. Dios le bendiga, hermano Gerson. A todos, bendiciones, buen día. Dice el capítulo 16 del primer libro de Reyes: y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam,
hijo de Nabat. En el que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves de los cielos. No van a tener sepultura. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Ananí, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Reinado de Ela y de Zimri. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel, en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la multitud de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar, estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni pariente, ni amigos. Así exterminó Zimri toda la casa de Baasa, conforme a la palabra de Jehová, o la palabra de Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de él, todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 años en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos, y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, y prendió fuego a la casa consigo, y así murió, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Reinado de Omri. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginab, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginab. Y Tibni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo,
y las valentías que ejecutó. ¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en su lugar Acab, su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento, y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado con Josué, hijo de Nun. En este capítulo, bueno, casi todo el libro de los reyes y todas las crónicas que se van dando, miramos la degradación espiritual y moral del pueblo. Todo comenzó con la petición de tener un rey como todas las naciones. Y Dios advirtió a través de Samuel toda la degradación que venía al pueblo. Ellos vieron en un rey seguridad, pero Dios miró caos, confusión, porque no tenían que pedir reyes conforme al mundo tenía. Ellos tenían un sistema teocrático, no democrático ni monárquico, aunque Dios advirtió que iban a tener un rey en su debido tiempo. Sin embargo, ellos se adelantaron y pidieron un rey conforme el mundo tenía, y empezaron a hacer las prácticas del mundo. Y aquí se ve cómo se van degradando todos los reyes y van haciendo pecar al pueblo. El liderazgo tiene una gran responsabilidad, ya sea en la iglesia, fuera de la iglesia, naciones, países, ciudades, aldeas, patronatos, lo que sea. Los líderes siempre, los pecados de los líderes o el pecado del líder siempre afecta a los demás. No hay pecado que no traiga consecuencias sobre otros, sobre la persona y sobre los demás. Así que Israel se fue degradando, poco a poco se fue degradando, y ahí dice que cada rey que venía parece que sobrepasaba en iniquidad, en maldad y en pecado a los reyes anteriores. Acab parece que fue el que batió jonrón en todo eso. Pero aquí había también otro ingrediente que enseguida o más adelante se irá a leer, que su esposa, la mujer, lo incitaba mucho a hacer lo malo. Y a este Baasa hay algo bien particular que también sucedió con Acab a futuro, que se va a estar leyendo, que ninguno de los de Baasa tuvo sepultura decente. O se los iban a comer los perros en la ciudad, o si morían en el campo, se los iba a comer las aves de los cielos. Significaba que no iban a tener sepultura decente. Alguien se iba a comer su cuerpo, o en la ciudad o en el campo. Alguien iba a lamer sus huesos, su sangre. No iban a poder ser honrados en su sepultura. No había sepultura decente para ellos. Y toda la degradación que vino después, hasta, bueno, el tiempo que vimos hoy, porque Israel vivió en su división por la ambición que tuvieron algunos por el poder. Conspiraciones, pecados, enredos y más conspiraciones, más maldad, idolatría, fueron acabándose el reino del norte, creo que se le llamaba a Israel. Dios le bendiga en esta mañana.
Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Continuamos la lectura. Nuestro hermano Abraham Blandón desde Nicaragua. Gloria a Dios. Nuestro hermano Abraham. Bueno, perdimos comunicación con nuestro hermano Abraham Blandón. Gloria al Señor Jesús. Hermana Yulady, ¿nos podría usted ayudar? Gloria al Señor Jesucristo con el capítulo 17 de Primera de Reyes. Amén. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¡Wow! ¡Qué bendición! Aleluya. Continúa. Podemos dar como final este versículo, que Dios está presto para escucharnos en todo momento,
Nada pasa por casualidad. Dios siempre tiene un propósito con nosotros. En esta oportunidad, Elías tal vez se sintió en una encrucijada, no veía respuesta, pero Dios tenía un propósito con él y con esta viuda. Es lo que puedo entender y recibir de parte de Dios, que en momentos difíciles que podemos tener en nuestras vidas, Dios siempre tiene salida para nosotros. Y de la manera que nosotros menos pensamos, es cuando Él obra de manera sobrenatural. Así que, así como esta viuda tal vez dudó de este varón de Dios, pero vio morir a su hijo, pero ahí estaba el Señor para respaldar no solamente a Elías, sino mostrarle a esta viuda que Él estaba con él. Y aún más con Elías, sabiendo que Elías, aún cuando le dice, ¿qué tienes? Ahora también el hijo de esta viuda iba a tal vez a llevar esta consecuencia, pero Dios le mostró que Él estaba con él. Entonces les animo a seguir creyendo en nuestro Dios, a seguir adelante. Amén. Gloria al Señor. Gracias, mi hermana, por esta lectura. Continuamos y último capítulo en este momento. Adelante, mi hermano Gerson. Gloria al Señor. Amén. Capítulo 18 del primer libro de Reyes, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a toda la fuente de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no le han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú: ve, di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos,
y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y no se puede despertar. Ellos entonces, gloria a Dios, clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Versículo 30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, tenemos un capítulo apasionante, gloria al Señor, después de 3 años, casi 3 años de sequía, en que se cuestionaba quién era el Señor sobre Israel, si era
Jehová o si eran los dioses como Acera y Baal. Había un gran conflicto y terminó resolviéndose en la cima del Monte Carmelo. Gloria al Señor. Allí se convocó a los profetas de Baal, que era el dios masculino de los cananeos, y Acera, quien era fungía como la esposa de Baal para ellos, era la diosa o el dios femenino para ellos. Y bueno, allí se desata toda esta competencia, podemos decir, entre Dios y los Baales, como se llama en la palabra del Señor. Vemos el resultado, es fulminante, gloria al Señor, después de que Elías ora 7 veces, gloria al Señor, entonces el Señor responde. Nosotros, hermanos, no debemos cesar nuestra oración, aleluya, no debemos cesar nuestra oración porque el Señor responde, gloria a Dios, y Él es grande y poderoso y no hay ningún otro, no hay otro, porque Él mismo nos dice a nosotros en Isaías que Él no conoce ninguno, gloria a Dios, que no hay ningún otro fuerte sino Él, gloria a Dios. Bendiciones para todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Gracias, mi hermano. Dios me le bendiga. Gracias a todos los que en este día han participado en la lectura de la palabra. Gracias al Señor.